con la noticia del día, una noticia que tiene que ver con la publicación de la revista Semana. Hace apenas 24 horas dice la revista, citando un testigo que no se identifica, que el dinero aparentemente sería del presidente Gustavo Petro. Les estoy hablando del dinero que estaba o que aparentemente estaba en las maletas que se perdieron de la casa de Laura Sarabia, su exjefa de gabinete. Esa publicación de la revista fue refutada esta madrugada por el presidente desde Alemania, que sacó el siguiente comunicado firmado por él. Con motivo de las recientes publicaciones hechas en la revista Semana, el presidente de la República se permite informar a la opinión pública y a los medios de comunicación que nunca en mi existencia he siquiera visto la cantidad de dinero que afirma una fuente anónima y que utiliza la periodista Vicky Dávila para una publicación en la revista Semana. Por lo tanto, son falsas las afirmaciones entregadas por una supuesta fuente que no se identifica, en las que se me relaciona con altas sumas de dinero en efectivo. Estas afirmaciones, que son difíciles de acreditar debido a su carácter anónimo, tienen un ánimo difamatorio. He tenido una amistad con los dueños de la revista Semana, quienes han participado en diferentes negocios en el país, de los que ni como congresista ni como presidente he sacado ningún tipo de provecho. Los mismos propietarios de la revista son testigos de primer orden de mi honorabilidad, y así también se los he demostrado, por ejemplo, durante mi debate como joven parlamentario sobre la fusión entre el Banco de Colombia y el Banco Industrial Colombiano. Tampoco saqué provecho durante las negociaciones del Grupo Gilinski y del Grupo Empresarial Antioqueño, en donde, por el contrario, siempre pedí que se llegara a un acuerdo en transparencia. En diversas intervenciones públicas he pedido de manera contundente que sean las autoridades competentes las encargadas de realizar las investigaciones y he brindado las garantías para que éstas puedan realizar su trabajo con total libertad, acceso y transparencia sin ningún tipo de obstáculo. Deben ser las autoridades competentes y no personas anónimas cuyos intereses se desconocen las que aporten claridad sobre los procesos de investigación que se adelantan. Estos supuestos testimonios, que tienen un interés difamatorio en contra del presidente de la República, buscan minar la confianza de la ciudadanía en el gobierno nacional a través de versiones sobre hechos en los que no se aportan ni existen ningún tipo de pruebas. El compromiso asumido por mi gobierno se mantiene intacto, por lo que tanto el presidente de la República y el gabinete de ministros continúan con sus gestiones de gobierno en beneficio de la familia colombiana, convencidos de que la ciudadanía guarda la esperanza de que las reformas para una transformación social se pueden llevar a cabo en Colombia. Tales objetivos solo pueden materializarse en escenarios de verdad plena y fiel apego a la Constitución y la ley. Una vez el presidente emite este comunicado desde Alemania y se los estamos mostrando tal cual, textual, como lo sacó el presidente de la República, Laura Sarabia, su exjefa de gabinete, también sacó un comunicado a la opinión pública, en la cual también rechaza y desmiente lo publicado por la revista. Comunicado a la opinión pública. Frente a las recientes publicaciones de la revista Semana, me permito aclarar que jamás en mi vida he recibido en ninguna calidad ni por ninguna persona tal cantidad de dinero. Nunca he visto una cifra ni siquiera cercana. Cada vez es más evidente que esa clase de afirmaciones, más allá de dañar mi nombre, tiene como propósito atacar la honorabilidad del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, y la confianza en el gobierno nacional. Con mis abogados hemos preferido guardar silencio ante las innumerables versiones e informaciones que circulan a diario y en cambio esperar los resultados de las investigaciones que están desarrollando las autoridades, donde hemos ofrecido nuestra entera disponibilidad para dar claridad y explicación sobre los hechos que sean de mi competencia y conocimiento. Son las instancias judiciales las que deben resolver estos asuntos. En las últimas semanas, mi familia y yo hemos sido víctimas de ataques, amenazas, calumnias e injurias. Esas infames situaciones han sido puestas en conocimiento de las autoridades y otras más serán denunciadas en su oportunidad. Laura Camila Sarabia Torres.
Y la defensa del presidente continuó desde Alemania, momentos después de que hubiera sacado el primer comunicado firmado por él, toda vez que las acusaciones son contra él, por lo menos lo que dice ese testigo no identificado que cita la revista, y luego del comunicado de Laura Sarabia que les acabamos de mostrar, el presidente dijo lo siguiente. Nosotros somos gobierno del cambio. Nos atacan como ni... Yo creo que yo hablaba de Pedro Castillo y hablaba de... No, ya pasaron la frontera. Mucho más allá, ¿no? Y nos van a seguir atacando más y más para romper la relación entre el gobierno y el pueblo, para derribar el gobierno. De eso no puede haber ninguna duda. Ahí lo tienen ustedes, esa es la noticia del día y están todas las voces, porque en Redman Noticias están todas las voces. Hoy, desde lo judicial, tenían que asistir a la cita convocada a la diligencia judicial que llamó a la fiscalía, sí, a la fiscalía Miguel Ángel del Río, el abogado de los policías, no fue. El jefe de la casa militar, el encargado de la seguridad del presidente, tampoco fue. El que sí asistió fue un capitán que también hace parte del esquema de seguridad del Palacio, pero hay una particularidad. Sí, el capitán Carlos Correa guardó silencio durante todo este proceso. Era una citación a interrogatorio ante la Fiscalía. Bueno, recordemos que es un derecho constitucional, ¿no? Permanecer en silencio si usted así lo determina, y con su defensa pues es la estrategia que deciden seguir, y podrían quedarse así durante todo el proceso. Esto fue lo que pasó hoy en esta citación ante la Fiscalía. Las incógnitas alrededor de la muerte del coronel Óscar Dávila, ocurrida el pasado 9 de junio en Bogotá, continúan. El oficial estaba adscrito a la presidencia de la República y era una de las piezas claves de la investigación por las denuncias de Marelvis Mesa, quien fue niñera de un hijo de la ex jefe de gabinete del gobierno, Laura Sarabia. El caso salió a la luz pública el 28 de mayo, cuando la revista Semana reveló que Mesa y otra empleada conocida como Fabiola Perea supuestamente fueron sometidas a una prueba de polígrafo en las instalaciones del edificio Galán, adscrito a la presidencia, porque eran sospechosas del robo de un maletín con dinero en efectivo en la vivienda de Laura Sarabia. Sobre el hurto, del que fue víctima mi familia y denuncié oportunamente a las autoridades, informo que fue por una suma en dólares no superior a 7.000, correspondientes a pagos de gastos de viajes oficiales realizados durante agosto del 2022 y enero del 2023, y que no son entregados en moneda extranjera. Esa versión no coincidía con la de Marelvis Mesa, quien aseguraba que durante el supuesto interrogatorio al que fue sometida, un funcionario le dijo que el dinero perdido eran 150 millones de pesos, un monto inferior al que había dicho Sarabia. Hasta ese momento solo se investigaba un presunto abuso de poder. El 31 de mayo el CTI de la Fiscalía realizó una inspección a la casa de Nariño para recopilar pruebas, pero el 1 de junio el caso dio un giro cuando el fiscal Francisco Barbosa reveló que los teléfonos de Mesa y Perea fueron interceptados por miembros de la policía que las hicieron pasar como integrantes del Clan del Golfo. Hoy podemos decir con claridad que las chuzadas, las interceptaciones ilegales han retornado a Colombia. La Policía Judicial de la Dijín rápidamente produjo ese mismo día un informe en donde incluyeron 2 abonados telefónicos, 2, de la señora Marelvis Mesa y de la señora Fabiola, que era Marelvis Mesa quien le cuidaba el niño a Laura Sarabia. Al día siguiente, el ente investigador citó a declarar a 4 policías que estarían involucrados en las chuzadas para el 8 de junio. Los uniformados guardaron silencio. Doctor Cancino, ¿el derecho a guardar silencio es sagrado o no es sagrado? Mejor dicho, ¿se pueden quedar callados si los ampara la ley o están cometiendo algún ilícito al quedarse callados? No, por supuesto que lo que pasó para mí es una conducta delictiva en cuanto a la interceptación a la señora, y es un tema supremamente grave, pero le corresponde a la Fiscalía y a la víctima hacer todos los actos de indagación. El derecho a guardar silencio está en la Constitución, en los tratados internacionales, y si están siendo llamados como indiciados, pues
es una estrategia de defensa que lo que hace es materializar un derecho que le aplica a todo el mundo, sea servidor público, sea policía, no sea policía. Obviamente que si son responsables se tendrá que encontrar otra manera diferente para vincularlos y seguramente la Fiscalía estará haciendo esa labor. Vuelvo y repito, para mí lo que se hizo con esa señora es absolutamente miserable desde todo punto de vista, abusar de posiciones de poder, especialmente la fuerza pública que debe estar es para proteger, pero no se sabe si son estas personas o no, y ellas no tienen por qué facilitarle a la Fiscalía ningún acto y está protegido, vuelvo y repito, por todos los instrumentos internacionales el derecho a guardar silencio. Un día antes, el 7 de junio, el CTI de la Fiscalía realizó otra inspección, esta vez al piso 13 del edificio de la DIAN, ubicado a pocos metros de la Casa de Nariño, para establecer si desde ahí se hizo una clonación al teléfono de María Elvis Mesa. Se supo que en el ala norte de la estructura funcionaba una oficina dedicada a monitorear la seguridad del presidente y que la diligencia ese día fue atendida por el coronel Oscar Dávila, quien 2 días después, el 9 de junio, apareció muerto en una camioneta cerca al edificio de la Fiscalía en Bogotá. Ese día se conoció esta carta que el coronel Dávila le había enviado a la Fiscalía para manifestar su deseo de declarar en el caso. Aunque no se conoce aún el dictamen forense, el gobierno ha insistido en que se trató de un suicidio. Había cámaras en el sector, la Fiscalía recuperó los videos, hubo una inspección al vehículo, hubo entrevistas, etcétera, todo lo que se realiza naturalmente en situaciones como esta. Y por todo ese conjunto es que afirmamos que se trata de un suicidio. Con el paso de los días, la lista de involucrados en el escándalo siguió creciendo. La Fiscalía citó a interrogatorio para este 15 de junio al abogado Miguel Ángel del Río y al coronel Carlos Feria, jefe de la Casa Militar de la Presidencia. El abogado no asistió, argumentando que su testimonio no era importante, mientras que el oficial viajó a Alemania con el presidente Gustavo Petro. Del Río reveló varios chats en su cuenta en Twitter para afirmar que solo conoció a Dávila el 8 de junio. Confirmó que el coronel fallecido le entregó 50 millones de pesos a uno de sus investigadores para que fuera su abogado y anunció que iba a ejercer la defensa de otro de los involucrados. Ahora con más ahínco defenderé a cada persona que quiere implicar la Fiscalía en este escándalo. Anuncio que a partir de hoy defenderé al capitán de la Dijín que fue citado a interrogatorio el día de hoy. El abogado hizo referencia al capitán de la Dijín Carlos Andrés Correa Loaiza, quien sí asistió a una diligencia en el antiguo edificio del DAS a la que fue citado por la Fiscalía para responder por el caso de las chuzadas, pero también guardó silencio. El caso sigue generando varios interrogantes. ¿Quién ordenó las interceptaciones? ¿Qué iba a revelar a la Fiscalía el coronel Oscar Dávila? ¿Cómo transcurrieron sus últimas horas? ¿Se suicidó o lo asesinaron? Se espera que el próximo miércoles la Fiscalía empiece a resolver estas y otras preguntas. El comentario de Mauricio. Conviene aquí separar dos cosas, lo que va pasando institucionalmente, porque ustedes habrán visto que tanto el presidente Petro como Laura Sarabia han dicho, son las autoridades institucionales las que tienen que pronunciarse, por lo tanto conviene separar lo que va pasando institucionalmente de lo que va pasando mediáticamente en el ámbito de la opinión pública y en el ámbito político. Recuerden ustedes, institucionalmente, avanza el Consejo Nacional Electoral en la investigación por posible, no solamente violación de los topes, sino fuera de eso por la financiación potencial o presuntamente ilícita de la campaña de Gustavo Petro. En primer lugar, Consejo Nacional Electoral. En segundo lugar, la Fiscalía avanza en sus investigaciones acerca del proceso de las chuzadas. Allí es donde este funcionario de la policía decidió ir y no hablar, sencillamente no hablar. Y recuerden ustedes que la Fiscalía sigue indagando, sigue buscando la información necesaria para a la vez alimentar lo que va a decir Medicina Legal acerca de si se trató o no
no de un suicidio el caso del coronel Dávila o si fue un asesinato. Fiscalía por una parte, Consejo Nacional Electoral por otra parte, Comisión de Acusaciones, el ámbito político, del cual vamos a hablar incluso en unos cuantos minutos por una decisión que se tomó el día de hoy, pero la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que ha recibido las denuncias de por lo menos 2 personas, de Federico Gutiérrez y de Miguel Uribe, en contra del presidente y que tendrá que avanzar en su proceso. Hasta allí lo institucional. ¿Por qué hago esa separación? Porque mediáticamente y en términos de opinión pública está el cotarro totalmente alborotado a raíz de esta versión de una fuente anónima para la revista Semana que dice que la plata que se encontró donde Laura Sarabia en su apartamento serían 3.000 millones de pesos y serían del presidente Petro. Al respecto hay que decir, la Fiscalía no tiene, hasta donde se sabe, en su línea de investigación, este testimonio de esta persona, de esta fuente anónima, no tiene esa información incorporada. Es posible que a partir de lo que ha publicado la revista Semana la incorpore, pero no tiene esa fuente anónima dentro de sus fuentes. Punto número 1. Punto número 2. La reacción en el ámbito político del presidente Petro y de Laura Sarabia tiene 2 factores en común. Ambos dicen jamás hemos visto esa suma de dinero y dicen además son las autoridades, las autoridades institucionales las que tienen que pronunciarse, no una fuente periodística, etcétera, etcétera. Pero el presidente Petro agrega, esto es difamación, y es difamación para debilitar al gobierno. Habrá quienes dicen, estamos apoyando al presidente Petro, habrá quienes dicen, bueno, queremos saber qué es lo que va a pasar aquí, pero lo cierto es que a unos y a otros les llama mucho la atención que si es tan débil la denuncia de la revista Semana o la publicación de la revista Semana, el presidente Petro se haya apresurado a publicar un comunicado de página y media, no medio párrafo diciendo que no le paren bolas o qué sé yo, sino de página y media con una argumentación bastante sólida. Habrá que ver en qué termina todo esto. Un último punto, en sus distintas aclaraciones del día de hoy, el presidente Gustavo Petro se refirió, entre otras cosas, a los propietarios de la revista Semana, la familia Gilinski, diciendo en un párrafo intermedio que la revista Semana pertenece a los Gilinski, que han hecho muchos negocios, incluidos los negocios alrededor del GEA, y que el presidente Petro, no se ha beneficiado de ninguno de esos negocios. Mucha gente se pregunta qué sentido tiene en una publicación que es periodística y que tiene que ver con la financiación de su campaña mencionar a los propietarios del medio de comunicación que está publicando esta información, si se tratará como de una especie de amenaza velada o si se tratará de algún tipo de advertencia. Vaya uno a saber porque cada cual lee en los mensajes lo que quiere leer o lo que sus antecedentes le hacen leer. Por el momento, gran información mediática, gran debate, todavía sin sustento jurídico, todavía sin piso jurídico y sin implicaciones jurídicas, por lo menos hasta donde la Fiscalía avanza en sus investigaciones. Hoy en la Comisión de Acusaciones de la Cámara cerraron casi todos los procesos que había anteriores a este escándalo en contra del presidente de la República. Citaron rápido y aprobaron rápido. A puertas cerradas, 5 procesos en total. Usted bien lo señalaba, que cursaban procesos del pasado, nada relacionado con este tema del escándalo de las chuzadas. Uno de ellos, por ejemplo, cuando el presidente Petro, pues era alcalde de Bogotá, decidió bajar las tarifas de Transmilenio. La Contraloría en ese entonces consideró que había un posible detrimento patrimonial. Otro relacionado con unas declaraciones del ex general venezolano Hugo El Pollo Carvajal, que decía que a la campaña del presidente pues habían entrado dineros provenientes del chavismo. De estos procesos es lo que se trata, esa decisión pues que tomó la Comisión de Acusación. En una sesión privada, la Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara de Representantes decidió por unanimidad archivar 5 procesos que se adelantaban contra el presidente Gustavo Petro. Así lo confirmó un congresista investigador a Red Más Noticias. Entre los casos archivados está el relacionado con el general en retiro venezolano Hugo El Pollo Carvajal, quien en 2021 reveló que supuestamente el chavismo había financiado ilegalmente a políticos de izquierda, entre los que estaba Gustavo Petro. Los otros casos cerrados tienen que ver con procesos de cuando el hoy presidente de la República era alcalde de Bogotá, como por ejemplo una denuncia por la reducción de tarifas de Transmilenio. Pese a que se archivaron estos casos, en la comisión siguen activas las denuncias por los presuntos dineros irregulares que habrían entrado a la campaña presidencial de Petro de 2022. Por estos mismos audios del embajador Armando Benedetti, también hay una investigación en el Consejo Nacional Electoral. Este jueves se aceptó la solicitud del magistrado Álvaro Hernán Prada para asumir esta investigación con el magistrado Benjamín Ortiz.
Bueno, vean ustedes la decisión de la Comisión de Acusaciones para archivar estos 5 procesos que había contra el presidente Gustavo Petro. Por supuesto que ese archivo es una noticia en sí misma, sobre todo teniendo en cuenta que había casos que venían desde mucho tiempo atrás, ya lo decíamos en la nota, lo anticipaba Paula al presentar la nota, alguno de ellos relacionado con el momento en que siendo alcalde de Bogotá decidió bajar las tarifas del transporte público de Transmilenio en las horas valle, es decir, en las horas de menor uso. En su momento la Contraloría argumentó que podía haber detrimento patrimonial, pero después la Contraloría misma decidió que no había detrimento patrimonial. Muy tardíamente, tremendamente tardíamente, la Comisión de Acusaciones decide cerrar ese caso, el de la presunta financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro a partir de denuncias del Pollo Carvajal, este general venezolano, y así 5 casos distintos. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿cuál es la relevancia de cerrar esos casos? Número 1, pues que se trata de casos contra el presidente, que había contra el presidente de la República. Pero número 2, y esto es lo fundamental, es la misma Comisión de Acusaciones que, como decíamos hace un momento, va a tramitar el componente político de las denuncias que hay alrededor de los hechos relacionados con la financiación presuntamente ilegal de la campaña actual, del actual presidente Gustavo Petro. Acuérdense ustedes, una parte la investiga el Consejo Nacional Electoral, otra parte, la de las chuzadas, la investiga la Fiscalía, y aquí llegan las denuncias políticas, la de Federico Gutiérrez, la de Miguel Uribe, y va a ser tramitada por esta Comisión de Acusaciones. Cuando uno revisa la composición de la Comisión de Acusaciones por encima, eso quiere decir, de acuerdo con el partido al cual pertenece cada uno de los miembros de esa comisión y más o menos cuál es su filiación política, de 18 miembros de la Comisión de Acusaciones, 9 estarían con el gobierno, 9 estarían en la oposición. Y eso da un equilibrio que no se sabe cómo se podría resolver, si a favor o en contra del presidente, cuando llegue el momento en el cual verdaderamente tengan que pronunciarse al respecto. Es por eso que este es un indicio muy interesante, un indicio muy claro de lo que puede terminar haciendo la Comisión de Acusaciones. Alguno dirá, una cosa es opinar sobre lo que sucedió en el pasado, sobre lo que sucedió en su momento con el presidente Petro cuando era alcalde de Bogotá, otra cosa es meterse en el berenjenal político actual con tantas tensiones y con tantas presiones. Habrá que ver qué resulta. Por ahora un indicio que deja al presidente por el momento sin el discurso de decir es que en la Comisión de Acusaciones me quieren a mí fritar y es que allí tengo más enemigos que amigos. Por el momento se archivan 5 casos contra él. Y seguimos hablando de la reforma laboral porque esto en el Congreso todos los días cambia. Un día decimos o se dice es que ya están las últimas y otro día vuelve y revive, otro día cae, otro día sube. En este momento la reforma laboral está vivita. Vivita y coleando, como se dice por ahí. El turno de revivir hoy fue para la reforma laboral. Sí, en la Comisión Séptima se aprobó ya esta ponencia positiva. No se discutió esa ponencia alternativa del partido de la U. Esa simplemente se dejó pasar. Sí, se dejó allí como para registro, pero se dejó pasar. Y la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, pues una vez ya sucedió todo este trámite, se surtió positivamente para la reforma laboral, pues dijo que esto demostraba que el gobierno sí tenía esa disposición de consenso y que en el Congreso las cosas se estaban debatiendo. La discusión se llevó a cabo en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes y tras unos minutos de espera llegó el representante Alexander Quevedo que permitió la conformación del quórum, quedando 17 de 21 congresistas citados. Bueno, se hizo un trabajo arduo en equipo que viene desde hace mucho rato, llevamos más de 2 meses desde que se radicó este proyecto de ley, varias semanas desde que se radicaron las ponencias, hoy se archiva la ponencia negativa, se archiva la ponencia alternativa, queda viva nuestra ponencia, mañana rendiré pues la ponencia como coordinadora ponente, los demás ponentes seguramente también darán sus argumentos y estamos convencidos y convencidas de que vamos a lograr el primer debate incluso antes de que se acaben las ordinarias. Al leer y votar la ponencia negativa presentada por la oposición, a nombre de los representantes Andrés Forero y Betsy Pérez, se votó 9 por el no y 3 por el sí. Esta ponencia buscaba el archivo del proyecto. Pues la verdad no sabemos qué va a pasar, el presidente de la comisión no ha decidido citar en este momento para mañana, vamos a ver cuándo terminan de citar porque todavía falta votar
todo el articulado del proyecto, pero hay que decir que realmente este proyecto está lleno de vicios. Creo que el pacto histórico ha decidido superar la falta de escrúpulos a la hora de votar un proyecto de ley. Y adicionalmente, los integrantes del pacto histórico lo que hicieron fue retirar de manera indebida y de manera irregular a aquellos congresistas que tenían una posición divergente con ellos. Uno de los inconvenientes dentro de la discusión fue que no pudo exponer su ponencia el representante Víctor Manuel Salcedo. El día 6 de junio fui recusado y en la Secretaría de la Comisión Séptima y la mesa directiva solo tuvo a bien enviar a la Comisión de Ética hoy la recusación, justo cuando habían citado para el debate. A mí me parece que pretender sacar a quienes no hemos estado de acuerdo con el texto del gobierno, del debate, no es democrático. Sin embargo, el representante Alfredo Mondragón celebró la decisión tomada en la Comisión Séptima. Bueno, hoy lo que sucedió es que estamos insistiendo y reclamándole a nuestros colegas que paren el ausentismo en la comisión. Llevan más de 4 oportunidades en que no asistían para que no se diera quórum. Hoy logramos que la mayoría estuviera para que hubiera quórum, así votáramos distinto, de tal manera que se descentraba el debate. Finalmente se anunció la ponencia positiva, el cual quedó pendiente para ser votada. El informe de ponencia de la reforma laboral se aprobó con 9 votos a favor y 5 en contra. Bueno, esta es la carrera contra el tiempo. ¿Cuál es el tiempo? Pues 2 días que quedan de sesiones ordinarias del Congreso y pueden ser 10 días hábiles si ustedes tienen en cuenta que seguramente se van a convocar sesiones extraordinarias. En 2 días hábiles o en 10 días hábiles, dependiendo de cuál sea el caso, se tiene que terminar pasando al menos en una comisión a cada uno de los proyectos del gobierno, el de la salud, el de las pensiones y el de la reforma laboral. Por el momento el de la salud ya pasó esa instancia, recuerden ustedes, pasó la Comisión Séptima de la Cámara hace mucho rato, está en plenaria hace mucho rato, con muchas dificultades para que la plenaria aborde seriamente esa discusión. Y mientras tanto, la pensional había tenido el día de ayer una votación muy favorable y la laboral estaba colgada. Por eso la noticia de hoy es esta resurrección de la reforma laboral. Falta, por supuesto, que la comisión termine verdaderamente aprobando el articulado, pero por el momento, por lo menos, hubo quórum para votar favorablemente la ponencia. Es decir, que la ponencia sea discutida y no alguna ponencia alternativa, que sea discutida la ponencia del gobierno. Y ahí es donde entra a ser absolutamente clave el representante del Guaviare, Alexander Quevedo, quien también había sido clave, que es un representante conservador, partido que no está con estas reformas, había sido también clave para que se salvara en su momento la reforma a la salud. Es decir, un disidente dentro de los conservadores que no apoyan las reformas, que decide estar allí apoyando las reformas, a veces haciendo quórum aquí, a veces haciendo quórum allá. Viene un debate muy serio, porque hay gente que dice, pero si la democracia consiste en derrotar los proyectos en la votación y no con artimañas como retirarse para que no haya quórum. Hay otros que dicen, incluso retirarse para que no haya quórum es algo legítimo. Y viene la sanción del Partido Conservador, que dice, por la Constitución Política de Colombia, por el reglamento del partido y por la ley de bancadas, quien se aleje de la posición del partido acerca de qué hacer estratégicamente en el Congreso, pues es sancionado. Ha sido sancionado el representante Alexander Quevedo. Vamos a ver si eso termina o no cambiando las cargas. Lo cierto es que el Partido Conservador, otrora bastante tibio en su rol de oposición o en su rol de ser contrapeso en el ámbito político, ha sido hasta el momento el más radical. Ni el Partido Liberal lo había hecho, ni el Partido de la U lo había hecho, y es sancionar directamente a quien no esté con sus líneas y le permita al gobierno seguir nadando en estos 2 días hábiles o 10 días hábiles para ver si estas 3 reformas alcanzan a llegar a la otra orilla de la piscina para seguir su curso en la próxima legislatura.